Corté a mi familia tóxica después de que traicionaran mi confianza en favor de mi hermana perfecta. Pero acabo de descubrir que mi mejor amigo, en quien confiaba ciegamente, me ha estado espiando para ellos desde el principio. Tengo 29 años y después de mucho esfuerzo, logré establecer mi propio negocio. No fue fácil, pasé años ahorrando y trabajando sin descanso para independizarme, porque en casa, nunca sentí apoyo. Mi hermana menor, de 26 años, siempre fue la estrella de la familia, brillante, encantadora, la favorita de mis padres en todo sentido. Mientras a mí me exigían cada centavo que ganaba y me recordaban constantemente que debía apoyar a la familia, a ella la trataban como una princesa. La universidad privada, los viajes, el coche nuevo, todo pagado sin cuestionamientos. Cuando decidí que quería abrir mi propia empresa, me enfrenté a una difícil realidad: mi familia no tenía intención de ayudarme. No es que esperara que me regalaran nada, pero cuando les pedí asesoría, contactos o simplemente apoyo moral, la respuesta fue una risa burlona y una lista interminable de razones por las que fracasaría. La gota que derramó el vaso llegó cuando descubrí que, mientras a mí me negaban cualquier tipo de ayuda, mis padres estaban invirtiendo una cantidad absurda de dinero en un negocio de mi hermana. Y lo peor, era exactamente la misma idea que yo había estado planeando por meses. Mi hermana nunca había mostrado interés en los negocios, ni en el campo en el que yo quería incursionar, pero de repente, tras una conversación en una cena familiar donde mencioné mi proyecto, ella decidió que también quería hacerlo. Unas semanas después, mis padres anunciaron que la apoyarían completamente. Me quedé atónito. No podía creerlo. Cuando los confronté, su justificación fue que ella tenía más posibilidades de éxito porque era más carismática y sabía cómo vender una idea. Me dijeron que yo siempre había sido demasiado terco y que, si quería, podía unirme a ella en el proyecto, pero no como socio, sino como empleado. Ese momento fue el quiebre. Me levanté de la mesa sin decir una palabra más y decidí que no volvería a buscar su apoyo. No me importaba cuánto tuviera que luchar, iba a hacer mi negocio sin ellos. Me alejé completamente. No respondí llamadas ni mensajes. Dejé de asistir a reuniones familiares y, con el tiempo, ellos también dejaron de intentar contactarme. Por primera vez en mi vida, sentí que realmente era libre. Meses después, mi empresa estaba creciendo más de lo que imaginé. Conseguí inversionistas, clientes y todo estaba yendo mejor de lo que jamás soñé. Mi hermana, por otro lado, no estaba teniendo el mismo éxito, y aunque nunca busqué saber detalles, rumores indicaban que su negocio no estaba despegando como mis padres esperaban. Pensé que las cosas no podían ponerse más extrañas, pero entonces, hace apenas unas semanas, descubrí algo que me dejó completamente destrozado. Mi mejor amigo de toda la vida, la persona en la que más confiaba, me estaba traicionando. Después de cortar el contacto con mi familia, sentí una mezcla de alivio y vacío. Había pasado toda mi vida buscando su aprobación, intentando demostrarles que valía la pena, que merecía su apoyo, su amor. Pero al final, me di cuenta de que jamás iba a ser suficiente para ello. No me consideraban digno de la inversión, de la confianza, ni siquiera de la igualdad con mi hermana. Así que hice lo único que podía hacer: seguir adelante por mi cuenta. El trabajo se convirtió en mi refugio. Pasaba días enteros sin apenas dormir, enfocado en cada detalle de mi empresa. Sabía que si quería que esto funcionara, debía hacerlo por mí mismo, sin esperar ayuda de nadie. Y lo conseguí. Después de meses de esfuerzo, mi negocio comenzó a crecer a un ritmo impresionante. Mis contactos se multiplicaban, las oportunidades llegaban, y por primera vez en mi vida, me sentí orgulloso de lo que estaba logrando. En ese tiempo, mi mejor amigo fue mi mayor apoyo. Lo conocía desde la infancia, habíamos crecido juntos, compartimos todo. Cuando le conté lo que pasó con mi familia, fue el primero en decirme que hacía bien en alejarme, que ellos nunca me habían valorado, que me merecía algo mejor. Me motivaba, me recordaba que estaba en el camino correcto, y sobre todo, estaba allí cuando más lo necesitaba. Él era una de las pocas personas en las que confiaba ciegamente. Le contaba todo: mis planes, mis ideas, mis estrategias, incluso mis problemas y preocupaciones. Me ayudaba con algunos asuntos administrativos, revisaba documentos por mí y hasta me acompañaba en reuniones importantes. Nunca imaginé que detrás de todo eso, se estaba gestando una traición que me dejaría sin palabras. Descubrí la verdad por accidente. Una noche, mientras trabajaba en la oficina de mi casa, mi computadora comenzó a fallar. Como él solía ayudarme con la parte técnica, fui a buscar su laptop para usarla mientras arreglaba la mía. Él estaba en la cocina, así que simplemente tomé su computadora de la mesa del comedor y la abrí para revisar mis archivos en la nube. Pero cuando la encendí, algo captó mi atención de inmediato. Su correo electrónico estaba abierto en la pantalla, y lo primero que vi fue un mensaje con el asunto: información sobre su hijo. Mi corazón se detuvo. Hice clic sin pensarlo 2 veces, y lo que leí hizo que me hirviera la sangre. Era un intercambio de correos con mi padre. Un mensaje tras otro,
con detalles de todo lo que había estado haciendo en mi empresa, mis reuniones, mis proyectos, incluso conversaciones privadas que había tenido con él. No podía creerlo. Mi mejor amigo, la persona en quien más confiaba, había estado filtrando información sobre mi negocio directamente a mis padres. Leí cada mensaje con las manos temblorosas. En los correos, mi padre le pedía detalles sobre mis planes de expansión, sobre los inversionistas con los que estaba en contacto, sobre los problemas que estaba enfrentando. Y mi amigo respondía con información detallada, a veces incluso adjuntando documentos que había tomado sin que yo me diera cuenta. Pero eso no era lo peor. Mi padre no solo estaba obteniendo información sobre mi negocio, también estaba utilizándola para asegurarse de que mi hermana tuviera ventaja. En uno de los mensajes, le agradecía por un informe detallado que le había enviado sobre mis movimientos financieros, y le decía que eso les había permitido adelantarse en ciertos aspectos del mercado. En otro, le pedía que tratara de obtener más detalles sobre una negociación en la que estaba trabajando con un cliente importante. Había pasado todo este tiempo tratando de entender por qué mi familia había decidido apostar todo por mi hermana en lugar de apoyarme a mí. Y ahora tenía la respuesta: nunca me vieron como alguien que valiera la pena por sí mismo. Solo me veían como un recurso, una fuente de ideas y estrategias que podían usar para su beneficio. Y mi supuesto mejor amigo los había estado ayudando en eso. El dolor se convirtió en rabia. No esperé a confrontarlo en privado. Salí de mi oficina con la computadora en la mano y fui directo a la cocina, donde él seguía tranquilamente preparándose algo de comer. ¿Qué es esto?, pregunté, con la voz más firme que pude, aunque por dentro estaba hirviendo. Él levantó la vista, sorprendido. Pero cuando vio la pantalla de su laptop, su expresión cambió por completo. ¿Yo? No es lo que piensas. Solté una risa sarcástica. ¿No es lo que pienso? Así que estos correos en los que le das a mi padre información sobre mi empresa. ¿Sobre mi vida? ¿Sobre todo lo que te he confiado? ¿Eso no es lo que parece? Trató de calmarme, balbuceando excusas ridículas sobre cómo no tenía elección, sobre cómo mis padres lo habían forzado a hacerlo, sobre cómo se sentía mal por lo que había hecho. Pero nada de lo que decía importaba. No había ninguna excusa válida para lo que hizo. Lárgate de mi casa, dije con la voz más fría que pude. Trató de argumentar, pero simplemente levanté la laptop y la estrellé contra el suelo con todas mis fuerzas. Te dije que te largues. Me miró por un momento, como si estuviera tratando de decidir si insistir o no, pero al final, simplemente tomó sus cosas y salió sin decir una palabra más. Cuando la puerta se cerró, sentí una mezcla de alivio y dolor. Acababa de perder a la que consideraba una de las personas más importantes de mi vida, pero al mismo tiempo, sabía que lo mejor que podía hacer era alejarme de toda esa gente que solo buscaba aprovecharse de mí. Lo que no sabía en ese momento, era que mi venganza apenas estaba comenzando. Cuando la puerta se cerró tras mi mejor amigo, sentí un peso aplastante sobre mi pecho. Me quedé allí, de pie, en mi sala destrozada, con pedazos de la laptop esparcidos por el suelo, y el silencio de la casa golpeándome con una intensidad sofocante. Había perdido a mi familia hace meses, y ahora también a la única persona en la que creía poder confiar. Pero esa sensación de vacío no duró mucho, porque después del dolor, llegó la ira. No podía quedarme de brazos cruzados y dejar que esto siguiera así. No después de lo que había leído en esos correos. Mi padre, mi hermana y mi ex mejor amigo se habían estado aprovechando de mí durante meses, filtrando información, saboteando mis negocios, dándole ventaja a mi hermana a costa de mi esfuerzo. Había trabajado demasiado para que ellos se salieran con la suya, así que decidí contraatacar. Lo primero que hice fue revisar mi empresa de arriba a abajo. Sabía que si él había estado filtrando información, no podía descartar la posibilidad de que hubiera algo más oculto en mis sistemas. Contraté a un experto en ciberseguridad, y como sospechaba, encontramos rastros de acceso remoto en mis archivos. Alguien había estado accediendo a mis documentos sin mi conocimiento, copiando y descargando datos importantes. Y no solo eso, también encontramos un software espía instalado en mi computadora personal. Un programa oculto que registraba mis pulsaciones de teclado y enviaba información a una dirección desconocida. Me sentí enfermo al darme cuenta de hasta qué punto habían llegado para espiarme. Pero eso no era lo peor. El experto rastreó la dirección a la que se enviaban esos datos, y resultó ser una empresa registrada a nombre de mi padre. Ahí lo tuve claro. Mi familia no solo había decidido apoyar a mi hermana en lugar de a mí, sino que también habían estado robando mis ideas, mis contactos, mi trabajo. Todo lo que había construido por mi cuenta, lo estaban usando para asegurarse de que mi hermana me superara en el negocio. No podía dejar que eso continuara. Lo primero que hice fue asegurar mi empresa. Implementé nuevas medidas de seguridad, cambié todas mis contraseñas, reforcé la protección de mis archivos y me aseguré de que nadie más tuviera acceso a nada. Luego, tracé mi plan de venganza. Sabía que si quería hacerles pagar por lo que habían hecho, no podía simplemente confrontarlos y gritarles en la cara. No, eso no serviría de nada.
Necesitaba exponerlos de una manera que no pudieran recuperarse. Así que comencé a reunir pruebas. Tomé capturas de los correos, guardé registros de los accesos no autorizados a mis archivos, recopilamos pruebas del software espía instalado en mi computadora y lo documentamos todo con ayuda del experto en ciberseguridad. Y luego, esperé el momento perfecto para lanzar mi ataque. Sabía que mi hermana estaba organizando un gran evento de lanzamiento para su negocio. Algo enorme, con inversionistas, empresarios y medios de comunicación invitados. Si querían jugar sucio, yo también podía hacerlo. El día del evento, me aseguré de estar presente. No fui solo, llevé conmigo a un periodista de negocios que conocía y a quien le había contado toda la historia. Me mezclé entre los invitados, observando a mi hermana mientras sonreía, disfrutando de la atención, creyéndose la gran empresaria. Pero cuando subió al escenario para dar su discurso, saqué mi teléfono y comencé a enviar correos masivos a todos los inversionistas y empresarios presentes. Cada uno de ellos recibió un paquete con todas las pruebas que había recopilado. Correos de mi padre conspirando para robarme información. Registros de acceso ilegal a mis archivos. Pruebas del software espía. Pero no me detuve ahí. En el preciso momento en que mi hermana estaba agradeciendo a todos por su apoyo y hablando sobre su visión innovadora para el negocio, el periodista que invité se levantó y le hizo una pregunta. ¿Podría hablarnos sobre las acusaciones de espionaje corporativo que se han hecho en su contra? El silencio en la sala fue sepulcral. Vi a mi hermana palidecer. Sus ojos buscaron entre la multitud, hasta que se encontraron con los míos. Y en ese momento, supo que era yo. Intentó negar todo, pero ya era demasiado tarde. Los inversionistas comenzaron a revisar los correos, los empresarios murmuraban entre ellos, la prensa estaba sacando fotos y tomando notas. Y cuando mi padre intentó intervenir, uno de los inversionistas más importantes, un hombre con quien yo había estado en negociaciones, se levantó y dijo en voz alta: si estas pruebas son ciertas, esto es un fraude empresarial grave. Y yo no hago negocios con ladrones. Ese fue el principio del fin. En cuestión de minutos, lo que debía ser el gran lanzamiento del negocio de mi hermana se convirtió en un desastre mediático. Los inversionistas comenzaron a retirarse, los patrocinadores cancelaron sus acuerdos, y mi padre estaba furioso. Se acercó a mí después del evento, con los ojos llenos de rabia, y me susurró entre dientes: arruinaste todo. Le sostuve la mirada y respondí con la voz más tranquila posible: no, tú lo arruinaste cuando decidiste traicionarme. Y con eso, me marché. Esa fue la última vez que vi a mi familia. Después de ese día, el negocio de mi hermana colapsó por completo. Sin inversionistas ni apoyo financiero, no pudo sostenerlo, y en menos de 6 meses, cerró. Mi padre intentó salvarlo, pero su reputación quedó manchada. Varios empresarios con los que hacía negocios cortaron lazos con él después de que se filtrara toda la información sobre lo que habían hecho. ¿Y mi mejor amigo? Intentó contactarme varias veces después de lo ocurrido, suplicándome que habláramos. Decía que nunca pensó que esto llegaría tan lejos, que no lo hizo con mala intención. Nunca le respondí. Porque al final, me di cuenta de que lo mejor que podía hacer por mí mismo, era seguir adelante. Sin ellos, después de la humillación pública de mi hermana y la caída de su negocio, pensé que finalmente podría respirar tranquilo. Pero la verdad es que, aunque me había vengado, la traición que había sufrido me dejó cicatrices más profundas de lo que imaginé. Mi familia estaba destruida. Mi padre, quien había construido su reputación como un hombre de negocios respetable, había perdido la confianza de muchos de sus socios y clientes. Mi hermana, la estrella de la familia, ahora era vista como una fraude. Mi madre, aunque nunca había estado completamente involucrada en el negocio, tomó una postura de víctima y se alejó de todo el escándalo, como si nunca hubiera sido parte del problema. Y yo me sentía vacío. Al principio, hubo satisfacción. No voy a mentir, ver sus caras de desesperación cuando todo su plan se vino abajo fue gratificante. Pero con el tiempo, empecé a darme cuenta de que había perdido mucho más de lo que había ganado. La familia que, aunque disfuncional, aún formaba parte de mi vida, estaba completamente fuera de mi alcance ahora. Y la traición de mi mejor amigo me dejó con una desconfianza que me costaría mucho superar. Los días siguientes a la caída de mi hermana fueron un torbellino. La prensa de negocios cubrió la historia durante semanas. Algunos artículos hablaban de espionaje corporativo, otros de familias destruidas por el dinero. En cada historia, mi hermana y mi padre eran los villanos, y yo era la víctima que decidió tomar justicia por su cuenta. Pero ser visto como la víctima no significaba que todo estuviera bien. Mis noches se volvieron largas, llenas de insomnio y pensamientos rumiantes. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había sido demasiado despiadado? ¿Realmente había arruinado a mi familia por completo? Mis amigos me decían que no me sintiera mal, que había hecho lo necesario, que no podía permitir que me pisotearan. Pero en el fondo, no podía evitar sentir que había cruzado una línea de la que nunca podría regresar. Aún así, tenía que seguir adelante.
Mi negocio continuaba creciendo, y con la salida de mi familia de la ecuación, finalmente podía enfocarme completamente en expandirlo sin miedo a ser saboteado. Me rodeé de un equipo confiable, reforcé la seguridad de mi empresa y comencé a trabajar en nuevas estrategias para llevar mi compañía al siguiente nivel. Y entonces, cuando pensé que todo estaba encaminado, algo inesperado sucedió. Recibí un mensaje. Era de mi madre. No me había hablado desde la caída del negocio de mi hermana. En todo ese tiempo, se había mantenido al margen, sin intentar contactarme ni intervenir en lo que pasó. Pero ahora, de la nada, me estaba enviando un mensaje. Era simple, corto. Necesito verte, por favor. Me tomó por sorpresa. Durante meses, no había tenido ningún tipo de contacto con mis padres. Y de todos ellos, mi madre había sido la única que nunca había mostrado una preferencia abierta por mi hermana. No era que me apoyara, pero al menos nunca había intentado sabotearme directamente. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono durante minutos, debatiendo qué hacer. Parte de mí quería ignorarla, pero otra parte, la que aún recordaba los momentos en los que mi madre me había consolado de niño cuando mi padre me criticaba, la que aún anhelaba algún tipo de conexión, me dijo que debía ir. Así que acepté. Nos encontramos en un café pequeño, lejos de la ciudad. Cuando la vi, noté que se veía diferente, más delgada, más cansada. Como si hubiera estado cargando el peso de todo lo que pasó sobre sus hombros. Se sentó frente a mí, y por un momento, no dijo nada. Solo me miró con una expresión que no supe descifrar. Gracias por venir, dijo finalmente. No respondí. Solo la observé, esperando que dijera algo más. Suspiró, jugando con la servilleta entre sus dedos, antes de finalmente soltar las palabras que cambiaron todo para mí. No sabía cuánto de esto estaba pasando. No hasta que fue demasiado tarde. Fruncí el ceño. ¿A qué te refieres? A todo. A lo de tu hermana, a lo de tu padre, a lo de tu amigo. Sentí un nudo formarse en mi estómago. ¿Sabías que estaban espiándome? No exactamente, dijo con voz tensa. Sabía que tu padre estaba interesado en lo que hacías. Sabía que quería saber cómo ibas con tu empresa, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. No supe si creerle. ¿Y qué quieres ahora? Pregunté finalmente. ¿Por qué quisiste verme? Ella apretó la servilleta con más fuerza. ¿Por qué? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque estoy perdiéndolo todo. Eso me tomó por sorpresa. ¿Qué? Tu padre se ha hundido. Desde que perdió la confianza de sus socios, su negocio ha comenzado a colapsar. Está endeudado, desesperado, y está hundiéndonos con él. No supe qué decir. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Porque él cree que la única forma de salvarse es quitándote lo que has construido. Mi cuerpo se tensó. ¿De qué estás hablando? Ella tragó saliva. Está buscando la manera de tomar control de tu empresa. Ha estado reuniendo información, buscando vacíos legales, cualquier cosa que le permita apropiarse de lo que has construido. El mundo pareció detenerse por un momento. No puede hacer eso, dije, sintiendo el enojo resurgir. Si encuentra la manera, lo hará. No te confundas, él no ha aprendido la lección. Solo ha encontrado una nueva forma de atacar. Me quedé en silencio. Mi madre se inclinó sobre la mesa y tomó mi mano. Sé que he sido una madre terrible. Sé que no te protegí como debía. Pero, por favor, no permitas que te arrebate lo que es tuyo. Salí del café con la mente dando vueltas. Las palabras de mi madre seguían repitiéndose en mi cabeza como un eco incesante. Está buscando la manera de tomar control de tu empresa. Había pasado meses asegurándome de que mi negocio estuviera protegido. Había reforzado la seguridad, blindado mis cuentas, revisado cada contrato y cada documento legal para evitar que volvieran a jugarme sucio. Pero mi padre, él siempre encontraba una manera de manipular la situación a su favor. No podía confiar en mi madre completamente. Había sido demasiado pasiva en todo este desastre, demasiado cómoda con su papel de observadora mientras mi hermana y mi padre me apuñalaban por la espalda. Pero algo en su voz, en su mirada, me dijo que esta vez hablaba en serio. Si mi padre estaba desesperado, haría cualquier cosa. Así que, en cuanto llegué a casa, llamé a mi abogado. Necesito que revises cada documento de mi empresa, le dije sin rodeos. Cualquier vacío legal, cualquier detalle que puedan usar en mi contra. Si hay algo, lo quiero saber ahora mismo. Mi abogado no tardó en responder. Voy a necesitar acceso a todo. ¿Te pasó algo? Digamos que mi padre está intentando hacer su último movimiento. Entendido. Voy a trabajar en esto de inmediato. Mientras él revisaba los aspectos legales, yo tenía otra tarea en mente. No podía quedarme esperando a que mi padre hiciera su jugada. Necesitaba saber qué estaba planeando exactamente. Y para eso, había alguien que podía ayudarme. Mi ex mejor amigo. No quería volver a verlo. No quería escuchar sus excusas ni sus intentos de justificarse. Pero él había trabajado con mi padre. Había estado en medio de todo este caos. Si alguien sabía que estaba tramando mi padre, era él. Así que, en lugar de enviarle un mensaje o llamarlo, decidí enfrentarme a él en persona.
Sabía exactamente dónde encontrarlo. Desde que lo eché de mi vida, había regresado a vivir con su familia. No me tomó mucho tiempo localizarlo, y en menos de una hora, estaba estacionando mi auto frente a su casa. Cuando llamé a la puerta, tardó en abrir. Pero cuando finalmente lo hizo y vio que era yo, su expresión pasó del desconcierto al miedo en cuestión de segundos. No quiero problemas, dijo de inmediato. No estoy aquí para escucharte llorar, le respondí con frialdad. Necesito respuestas. Trató de cerrar la puerta, pero puse el pie antes de que pudiera hacerlo. ¿Sabes que mi padre está planeando quedarse con mi empresa? Solté sin rodeos. Su expresión cambió. ¿Qué? No te hagas el idiota. Tú trabajaste con él. Le pasaste información sobre mi negocio. Así que dime qué está tramando ahora. Se quedó en silencio por un momento. Vi la duda en su rostro, el conflicto interno. Sabía algo, pero no quería hablar. No puedo decirte nada, murmuró. ¿Por qué? Porque si lo hago, mi vida se arruina aún más de lo que ya está. Respiré hondo, tratando de contener mi frustración. Mira, te traicionaste a ti mismo cuando decidiste venderme por un poco de dinero. No te atrevas a jugar el papel de víctima ahora. Pero si crees que mi padre te va a proteger, entonces eres más estúpido de lo que pensé. Bajó la mirada. No es solo eso. Él tiene algo. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué tiene? Tragó saliva, nervioso. Algo que puede destruirte. Mi paciencia se agotó. Dímelo ahora. Se mordió el labio y miró hacia los lados, asegurándose de que nadie lo escuchara, y luego susurró. Tiene pruebas. Pruebas de algo que puede hacerte ver como un criminal. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿De qué hablas? Tomó aire y finalmente soltó la bomba. Tu padre ha estado manipulando documentos, alterando registros financieros, fabricando pruebas para hacerte ver como si hubieras cometido fraude en tu propia empresa. Me quedé paralizado. Eso es imposible. No lo es. Él tiene conexiones, ya lo sabes. Ha estado construyendo esta narrativa desde hace meses. Si logra que estas pruebas lleguen a las personas adecuadas, podría demandarte y quitarte todo. Me quedé allí, en el umbral de la puerta de mi ex mejor amigo, sintiendo como la sangre hervía en mis venas. Mi padre no solo había conspirado contra mí desde el principio, no solo había usado a mi hermana para robar mis ideas, no solo había convertido a la persona en quien más confiaba en su espía. Ahora estaba dispuesto a ir hasta el final. No se trataba solo de sabotaje. No era una simple traición familiar. Él quería arruinarme. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. ¿Dónde están esas pruebas? Pregunté con voz controlada. Mi ex amigo desvió la mirada, nervioso. No lo sé con certeza. Pero vi algunos documentos en su oficina hace unas semanas. Estaba reuniendo registros bancarios, contratos falsificados, correos electrónicos que parecían editados. Todo con tu nombre. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Mi padre tenía dinero, tenía contactos, tenía experiencia manipulando a la gente. No me sorprendería que hubiera encontrado la manera de fabricar pruebas lo suficientemente convincentes como para hacerme parecer un delincuente. Y si lograba que los socios adecuados las vieran, si conseguía que algún juez las aceptara como legítima, podía perderlo todo. ¿Cuándo va a usar esto? Pregunté con urgencia. Él dudó, pero al final cedió. Escuché que está esperando el momento adecuado. Quiere que cometas un error. Algo que haga que la gente cuestione tu reputación. Algo que haga que sus pruebas parezcan más creíble. Se me revolvió el estómago. Había caído directo en su juego. Toda mi venganza, todo el escándalo que había provocado en el evento de mi hermana, todas las veces que expuse públicamente a mi familia, había estado dándole a mi padre exactamente lo que necesitaba. Había sido impulsivo. Había actuado con rabia. Y ahora, él tenía todas las piezas listas para dar el golpe final. No podía permitirlo. Me alejé de la casa sin decir una palabra más. Me subí a mi auto, aceleré sin rumbo fijo, tratando de ordenar mis pensamientos. Necesitaba un plan, una estrategia. Algo para evitar que mi padre me destruyera antes de que fuera demasiado tarde. Lo primero que hice fue llamar a mi abogado. ¿Encontraste algo? Pregunté apenas contestó. Sí, y tenemos un problema. Cerré los ojos, preparándome para lo peor. Dime. Hay documentos que no cuadran. Movimientos bancarios registrados a tu nombre que no hiciste. Transferencias que nunca autorizaste. ¿Y lo peor? Hay contratos firmados con tu firma, pero no parecen legítimos. Mi cuerpo se tensó. ¿Eso es suficiente para que alguien me demande? Depende de quién lo vea primero. Si alguien con poder lo examina sin que podamos demostrar que fueron falsificados, podrías enfrentar una demanda por fraude corporativo. Y si eso pasa, tu empresa se hunde. El aire se sintió más pesado de repente. Mi padre no solo quería quitarme el negocio, quería asegurarse de que nadie confiara en mí de nuevo. Dime que podemos arreglar esto, murmuré. Podemos. Pero necesitamos pruebas. Pruebas de que estos documentos fueron alterados. Y lo más importante,
Pruebas de que fue tu padre quien lo hizo. Cerré los ojos por un momento. No podía esperar a que mi padre hiciera su movimiento. Tenía que adelantármele. ¿Qué sugieres? Hubo una pausa antes de que mi abogado respondiera. Necesitamos entrar en su mundo. Conseguir acceso a sus archivos, descubrir cómo ha estado manipulando estos documentos. Si podemos demostrar que él es el responsable, no solo evitamos que te destruya, sino que podemos hundirlo legalmente. Lo entendí de inmediato. Tenía que hacer algo que nunca pensé que haría. Tenía que convertirme en el traidor. Sabía que mi madre aún tenía contacto con mi padre. No estaba segura de si quería salvarlo o simplemente quería asegurarse de que yo no terminara arruinado en el proceso. Pero si había alguien que podía ayudarme a entrar en su mundo, era ella. La llamé. Necesito verte otra vez, le dije sin rodeos. Ella dudó. ¿Sobre qué? Sobre lo que me dijiste en el café. Y sobre cómo podemos evitar que mi padre arruine mi vida. Hubo un largo silencio antes de que respondiera. De acuerdo. Nos encontramos en su casa esa misma noche. Cuando llegué, parecía más cansada que la última vez, como si toda esta situación la estuviera desgastando más de lo que admití. ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó en cuanto me vio. Necesito pruebas. Algo que lo incrimine. Algo que pueda usar para demostrar que está fabricando pruebas en mi contra. Ella tragó saliva. Eso es peligroso. Lo sé. Pero si no lo hago, él me va a destruir. Mi madre se quedó en silencio por un momento. No puedo traicionarlo, dijo finalmente, pero su voz tembló. No es traición. Es justicia. Me miró con lágrimas en los ojos. Es el padre de mis hijos. Y yo soy tu hijo también. Su respiración se entrecortó. Vi la lucha interna en su rostro. Sabía que, en el fondo, ella siempre había sido leal a mi padre. Pero también sabía que parte de ella estaba aterrada de lo que él estaba haciendo, de lo lejos que estaba dispuesto a llegar. Finalmente, sus hombros se desplomaron. Él guarda todo en su oficina. Archivos físicos, discos duros, copias de contratos. Pero la clave está en su computadora personal. Mi corazón se aceleró. ¿Puedes conseguirme acceso? Dudó por un momento. Y luego, lentamente, asintió. Déjamelo a mí. Salí de su casa sintiéndome diferente. Por primera vez en semanas, sentí que tenía una oportunidad real de ganar esta guerra. Mi madre iba a ser mi informante. No me permití celebrar antes de tiempo. Sabía que mi madre estaba haciendo algo arriesgado, algo que le costaría no solo su relación con mi padre, sino tal vez mucho más. Pero si realmente quería protegerme, necesitaba confiar en que haría su parte. Pasaron 2 días sin noticia. Me debatía entre escribirle o simplemente esperar. Pero entonces, a mitad de la noche, recibí un mensaje. Lo tengo. Ven ahora. No lo pensé 2 veces. Me vestí, agarré mis llaves y salí directo a su casa. Cuando llegué, mi madre abrió la puerta rápido y me hizo pasar sin decir una palabra. Su expresión estaba tensa, sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué conseguiste? Pregunté, sin rodeos. Ella caminó hasta la mesa de la cocina y colocó un pequeño disco duro externo. Todo está aquí. Lo miré con cautela. ¿Qué es exactamente? Suspiró y se frotó las sienes. Contratos alterados. Transferencias bancarias manipuladas. Correos donde tu padre habla con sus contactos sobre cómo hundirte. Conversaciones con abogados, inversionistas, incluso con algunos políticos locales. Está tratando de preparar una demanda y hacer que parezca que cometiste fraude con tus propios inversionistas. Mi estómago se revolvió. ¿Y cómo conseguiste esto? Ella bajó la mirada. Tomé su laptop cuando se metió a la ducha y la conecté a esto. Copié todo lo que pude antes de que saliera. Respiré hondo. ¿Él sabe que lo hiciste? Negó con la cabeza. Pero si descubre que falta información, sabrá que fui yo. Me quedé en silencio, observando su expresión. Estaba aterrada, pero al mismo tiempo, parecía, en paz. Como si finalmente hubiera decidido de qué lado estar. ¿Qué vas a hacer con esto? Preguntó en voz baja. Primero, asegurarme de que sea legítimo. Luego, dárselo a mi abogado. Y después. No terminé la frase. Después de eso, mi padre estaría acabado. Me levanté, tomando el disco con cuidado. Gracias, mamá. Ella asintió, pero antes de que pudiera dar un paso hacia la puerta, me llamó. Hijo. Me giré para mirarla. Sus ojos estaban vidriosos. No sé si esto pueda arreglar las cosas entre nosotros, pero quiero que sepas que lamento mucho todo lo que pasó. Hubo un silencio tenso entre nosotros. No supe qué decir. Así que simplemente asentí y salí por la puerta. En cuanto llegué a casa, llamé a mi abogado y le envié copias encriptadas de los archivos. Quedamos en vernos a primera hora de la mañana para analizarlos juntos. No pude dormir esa noche. Sabía que una vez que diera el siguiente paso, no habría vuelta atrás. A las 8 de la mañana estaba en la oficina de mi abogado. Pasamos horas revisando los documentos, verificando su autenticidad. Y cuando terminamos, su expresión lo decía todo. ¿Esto es suficiente para destruirlo? ¿Legalmente? Pregunté, aún con cautela. Él asintió.
No solo legalmente, socialmente. Si esto llega a los medios, tu padre no podrá pisar el mundo empresarial otra vez. Me quedé en silencio por un momento, pensando en todas las veces que mi padre me menospreció, en cada traición, en cómo arruinó su propia familia por su ego y su ambición. Pero esto iba a ser el golpe final. Procedamos, dije con firmeza. Mi abogado empezó a preparar la documentación para denunciarlo formalmente, pero eso no era suficiente. Sabía que, si quería que esto realmente tuviera impacto, tenía que asegurarme de que el mundo lo viera. Así que contacté a algunos periodistas. Les envié información anónima sobre las transacciones turbias, los contratos falsificados. También me aseguré de que algunos inversionistas clave recibieran copias. En menos de 48 horas, la bomba explotó. Empresario acusado de fraude corporativo y manipulación de documentos. Inversionistas se retiran tras filtración de información. Familia en crisis, el escándalo que podría acabar con una dinastía empresarial. Cada titular era peor que el anterior. Y luego, finalmente, recibí la llamada que estuve esperando. Mi padre. No contesté la primera vez, ni la segunda. Pero cuando sonó por tercera vez, decidí responder. ¿Qué hiciste? Escupió al otro lado de la línea, su voz llena de furia. Sonreí con frialdad. Exactamente lo que tú planeabas hacerme a mí. Se quedó en silencio por un momento. No entiendes lo que has hecho. Esto no es solo un juego. Acabas de destruir mi reputación. No, papá. Tú la destruiste. Yo solo me aseguré de que el mundo lo viera. Hubo una pausa. Y luego, por primera vez en mi vida, escuché algo que jamás esperé de él. ¿Miedo? Voy a hundirte por esto, dijo, pero su voz ya no tenía la seguridad de antes. Inténtalo, respondí con calma. Pero antes de que lo hagas, recuerda que tengo más pruebas de las que ya compartí. Y si decides hacer algo estúpido, las siguientes filtraciones van a ser aún peores. No hubo respuesta. Ah, y un consejo, añadí antes de colgar. Contrata a un buen abogado. Lo vas a necesitar. Colgué el teléfono. Respiré hondo. Por primera vez en años, sentí que finalmente tenía el control. Mi padre siempre había sido el titiritero, moviendo los hilos en su favor, manipulando a todos a su alrededor. Pero esta vez, era él quien estaba contra las cuerdas. El eco de la llamada con mi padre aún resonaba en mi mente mientras me dejaba caer en el sofá de mi casa. Había pasado tanto tiempo sintiéndome atrapado en su juego, intentando probarle que valía la pena, que finalmente darme cuenta de que ya no tenía poder sobre mí se sintió como un alivio indescriptible. Pero la guerra no había terminado. Sabía que mi padre no se rendiría tan fácilmente. Tal vez no pudiera recuperar su reputación, pero aún tenía dinero, contactos y la suficiente influencia como para intentar contraatacar de alguna manera. No pensaba darle la oportunidad. Los días siguientes fueron una locura. La noticia sobre su fraude se esparció como un incendio forestal. Medios de comunicación, empresarios y antiguos socios comenzaron a distanciarse de él rápidamente. Algunos incluso emitieron comunicados diciendo que cortarían lazos comerciales con cualquier persona relacionada con mi padre. Fue entonces cuando llegó la siguiente bomba. Las autoridades estaban investigándolo oficialmente. Mi abogado me llamó una mañana con una noticia que me hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. Las pruebas que filtramos no solo dañaron su imagen, dijo con tono satisfecho. También llamaron la atención de las autoridades fiscales y de los reguladores financieros. Ahora están revisando cada movimiento que hizo en los últimos años. Era perfecto. Si él pensaba que podía usar el sistema en mi contra, ahora el sistema estaba a punto de devorarlo. Por primera vez en mi vida, mi padre estaba completamente acorralado. Mi hermana, por su parte, desapareció de la esfera pública. Su negocio ya estaba en ruinas, y después del escándalo, nadie quería asociarse con ella. Recibí un mensaje suyo días después. No sé si esperas que te pida perdón, pero lo único que quiero es que sepas que esto no fue idea mía. No pensé que llegaría tan lejos. Ignoré el mensaje. Ya no me importaba. Ella había tenido múltiples oportunidades para detenerse. Había decidido ser la cómplice de mi padre. Ahora, tenía que vivir con las consecuencias de sus acciones. Pero lo que realmente me sorprendió fue lo que sucedió con mi madre. Una noche, mientras revisaba mi correo, encontré otro mensaje de ella. No sé qué hacer. Tu padre está fuera de control. Dice que si todo se viene abajo, no irá solo. Estoy asustada. Fruncí el ceño. Sabía que mi padre era orgulloso y manipulador, pero ¿hasta qué punto estaba dispuesto a llegar? Decidí reunirme con ella nuevamente. Nos encontramos en un parque esta vez. Estaba pálida, con los ojos cansados y ojerosos. ¿Qué quieres decir con que no irá solo? Le pregunté de inmediato. Ella tragó saliva. Está desesperado. Dice que si cae, va a asegurarse de que más gente caiga con él. Que tiene información que puede arruinar a otras personas, incluso dentro del gobierno. Me quedé en silencio. ¿Está amenazando con exponer a sus propios aliados? Ella asintió. Dice que si lo dejan caer, va a hablar de todo lo que sabe. ¿Y tú? ¿Qué quieres hacer? Mi madre desvió la mirada.
No puedo seguir con él. No después de todo esto. Pero si lo dejo ahora, temo lo que pueda hacer. Exhalé con frustración. Entonces tienes que protegerte. Ella me miró, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo? Testificando en su contra. Su rostro se contrajo de dolor. No puedo hacerle eso. Mamá, él está dispuesto a arrastrarte con él si es necesario. No te engañes pensando que te protegerá. Tienes que tomar una decisión. Ella sollozó. Siempre pensé que él sabía lo que hacía. Que, de alguna manera, todo esto tenía sentido. Pero ya no sé quién es. Me incliné hacia ella. Si realmente quieres salvarte, tienes que hacer lo correcto. Se quedó en silencio por un momento. Luego, respiró hondo y asintió. Está bien. Haré lo que tenga que hacer. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi madre acordó testificar contra mi padre. Su declaración fortaleció la investigación en su contra y facilitó el proceso legal. Los cargos en su contra comenzaron a acumularse. Fraude financiero. Manipulación de documentos legales. Asociación ilícita con empresarios corruptos. Finalmente, llegó la noticia que estuve esperando durante tanto tiempo. Mi padre fue arrestado. Su imagen, su reputación, su imperio. Todo se derrumbó en cuestión de días. La última vez que lo vi fue en la televisión, cuando lo sacaban esposado de su oficina. Su rostro, siempre altivo y confiado, ahora reflejaba la mirada de un hombre que había perdido todo. No sentí lástima. No sentí nada. Porque por primera vez en mi vida, ya no tenía miedo de él. Han pasado 6 meses desde la caída de mi padre. Mi empresa está más fuerte que nunca. Ahora que ya no tengo que preocuparme por ser saboteado desde adentro, finalmente pude expandirme sin obstáculos. Mi hermana desapareció completamente del radar. No tengo idea de dónde está, y sinceramente, no me interesa saberlo. Mi madre, después de testificar, decidió mudarse a otro estado. No la culpo. Pasó la mayor parte de su vida atrapada en la sombra de un hombre controlador y despiadado. Al menos ahora tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Y yo. Bueno, sigo aprendiendo a confiar de nuevo. La traición de mi mejor amigo me dejó cicatrices profundas, y no voy a pretender que todo está bien de la noche a la mañana. Pero ahora, tengo a personas en mi vida que realmente valen la pena. Por primera vez, no siento que estoy compitiendo con nadie. No estoy tratando de probarle nada a nadie, solo estoy viviendo mi vida.